Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Marcos capítulo 7. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre y a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre, a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre y a su madre. De esta manera ustedes anulan el mandato de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Luego Jesús llamó a la gente y le dijo: escúchenme todos y entiendan, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre, lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo: ¿así que ustedes tampoco comprenden? ¿No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas esas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrojó a los pies de Jesús. La mujer era extranjera, de nacionalidad sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió: sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo: has hablado bien, puedes irte, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, pero el demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y, pasando por Sidón y los pueblos de la región de Decápolis, llegó al lago de Galilea. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: éfata, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y su lengua quedó sana y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más se los mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían: todo lo que hace bien hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Marcos capítulo 8. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer.
Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse en el camino, porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, pero ¿cómo les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. También tenían unos cuantos pescaditos. Jesús dio gracias a Dios por ellos y también mandó repartirlos. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran cerca de 4,000. Luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa, que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y volviendo a entrar en la barca se fue al otro lado del lago. Se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta, tienen tan cerrado el entendimiento, tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, ¿no se acuerdan? Cuando repartí los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron 7. Entonces les dijo, ¿todavía no entienden? Después llegaron a Betsaida y llevaron un ciego y Jesús rogándole que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo. El ciego comenzó a ver y dijo, veo a los hombres, me parecen como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención y quedó sano. Ya todo lo veía claramente. Entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo, no vuelvas al pueblo. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Pedro le respondió, tú eres el Mesías, pero Jesús le ordenó que no hablara de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero resucitaría a los 3 días. Esto se los advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Jesús se volvió, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás, tú ves las cosas no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y le dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y el mensaje de la salvación la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O también cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 7 de Marcos, nos está mencionando que nuestro Señor Jesucristo tiene un altercado continuamente con los fariseos. Muy constantemente estamos viendo que los maestros de la ley, los ancianos del pueblo, los fariseos y saduceos, persiguen a nuestro Señor Jesucristo y están presentes en todas sus prédicas y en todas sus actitudes y prédicas que da en la sinagoga y fuera de la sinagoga, porque quieren saber exactamente cómo es que está Él enseñando. Si se equivoca, si está diciendo mentiras,
no solamente eso, sino que ya desde entonces querían ponerle trampas y querían ponerle, como vulgarmente decimos hoy en día, un 4 para poderlo amenazar y tener un testimonio de que Jesús estaba equivocándose. Y aquí vemos un tema muy importante en donde se menciona qué es lo que hace impuro al hombre. Nosotros sabemos que la impureza del hombre no es que no nos bañemos, no es que no nos lavemos la boca, no es que no nos limpiemos la suciedad de nuestro cuerpo, sino la impureza es la impureza que nos hace caer en pecado, la impureza espiritual, que nos hace distanciarnos del Señor, salirnos y alejarnos del Señor, porque el Señor siempre está con nosotros, Él siempre permanece con nosotros, nunca nos abandona. Nosotros somos los que nos separamos de Él, nos alejamos de nuestro Señor. Es muy importante que lo entendamos. Cuando estamos en pecado, nosotros nos estamos alejando del Señor. Y siempre estaremos en pecado, pero es una lucha constante en la que nosotros nos tenemos que reconciliar y debemos de hacer todo lo posible por estar bien con el Señor. Y estar bien con el Señor, pues para empezar debemos de conocerlo. Y tenemos que conocer todo lo que nos está explicando la Sagrada Escritura, porque esa es una de las formas más sencillas de poder conocer a nuestro Señor. Muchos de nosotros no estudiamos la palabra del Señor y nos limitamos en escuchar las prédicas o las evangelizaciones que nos dan nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, nuestros guías espirituales. Y nada más nos quedamos con lo que ellos hablan y dicen. Debemos de leer la Sagrada Escritura, estudiarla, debemos de entenderla, tenemos que estudiarla muy a profundidad, y después de estudiarla y leerla y entenderla, la tenemos que interpretar, porque tenemos que darle una interpretación a cada uno de los pasajes bíblicos. Hoy afortunadamente pues ya está dividido en capítulos y versículos, y podríamos decir de versículo a versículo tenemos que ir obteniendo una interpretación. Y ya cuando tengas este conocimiento, ya que lo hayas leído, ya que lo hayas estudiado, ya que lo hayas entendido, ya que lo hayas interpretado, fíjate, ya son 4 cosas, pues la tienes que llevar a cabo, y esa es la única manera que nosotros podemos ofrecerle al Señor una vida plena cerca del Señor y estar cerca de Él. Porque de lo contrario tú podrás nada más decir que crees en Dios y te limitas en saber y conocer tu doctrina como te la impartieron tanto tus padres como tu familia, como tu sociedad, religiosamente hablando, tu iglesia, tus sacerdotes, tus presbíteros, pero nunca te integraste en leer y en estudiar. Esto es algo muy profundo, así como un científico se adentra a conocer la ciencia en su plenitud para poder desarrollar nuevos métodos para lograr nuevos alcances, nuevos objetivos y nuevas metas. Al igual que un médico, pues prosigue la investigación y no se queda solamente con lo que aprendió. Día a día tiene que estarse modernizando, porque día a día la medicina va avanzando. Y en todas las profesiones es lo mismo. Se necesita mucho estudio, mucho leer, mucho entendimiento, mucha interpretación y mucha aportación. Y aquí es lo mismo nosotros con la Sagrada Escritura, con la Palabra de Dios. Muchos de nosotros podríamos decir, es que ya esto es historia. No, no es historia. Recordemos que la Sagrada Escritura tiene 3 tipos de libros. Unos libros son históricos, otros libros son proféticos y otros libros son didácticos. Los libros históricos no nos están dando una historia cronológica, nos están dando una historia de salvación, de la acción y la actividad divina que tiene Dios con nosotros los seres humanos. Los libros proféticos nos están mencionando profecías que ya se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Las profecías de los profetas bíblicos no son como las profecías de la gente común y corriente. La gente que tiene una profecía y se cumple, hasta ahí se cumplió y se acabó. Pero las profecías bíblicas se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. O sea que la profecía es una profecía divina, que siempre está viva y presente. Y los libros didácticos, que son de enseñanza, que son los libros que nos están aportando un conocimiento de la verdad,
y la verdad es Dios, y Dios nos da esa paz y ese amor para que podamos comprender y entender. Entonces son 3 tipos de libros en los que nosotros nos debemos de poner mucha atención y no, como dice la gente, voy a leer la Sagrada Escritura, pues es una historia pasada, es alguien que lo escribió a su forma, a su método, a su diagnóstico, y así lo dice, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el Evangelio de Marcos y nos estamos dando cuenta y nos explica Marcos, que es el primer evangelio que se escribe en los años 70, como ya se lo hemos mencionado. Ya después fue escrito el Evangelio de Mateo en los años 85. Mateo, que era un apodo, se llamaba Leví, y él sí fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, vivió con nuestro Señor Jesucristo los últimos 3 años de vida de Jesús, de los 30 a los 33. En cambio, Marcos fue pues discípulo de Pedro, primero de Pablo y después de Pedro. Recordemos que Marcos no es su nombre, Marcos es un apodo, su verdadero nombre es Juan Marcos, para que lo podamos identificar. Y era sobrino de Bernabé, y Bernabé era un amigo de Pablo, y es así como Pablo conoce a Marcos. Pero tiempo después, Marcos se hace discípulo de Pedro y le da hospitalidad a Pedro en su casa, en Jerusalén. Y es por eso que Pedro le toma mucho cariño a Marcos y le da mucha información. Y bueno, esta información es transmitida, y este evangelio de Marcos en realidad podríamos decir que es un evangelio de Pedro vía Marcos, y que se le denomina a Marcos porque él fue el que lo escribió, según lo tenemos nosotros así descrito. Pero en realidad todo lo que diga Marcos aquí pues fue sacado de Pedro, porque Pedro toda la información se la dio a Marcos. Y dice aquí que pues el hombre es impuro por los pecados, sino por lo externo. Y así lo menciona. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén, y al ver a algunos discípulos de Jesús que comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavarse las manos, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. ¿Por qué Dios les había dicho esto? Porque ahora lo sabemos. Yo creo que todos nosotros en la actualidad pues llegamos a la casa y nos lavamos las manos. Vamos a comer y nos lavamos las manos, porque si no lo hacemos, nos contaminamos, nos enfermamos y nos morimos. Ahora en la actualidad pues tenemos medicamentos para combatir las bacterias. En aquel entonces no había medicamentos de esa índole. Por eso Dios siempre les dijo que hicieran esto. Y Moisés exige a su pueblo a que lleven a cabo un lavado de manos de una manera exhaustiva. No lo entendían ellos pensaban que era una simple tradición, una simple costumbre, una simple metodología para poder comer sus alimentos. Pero se dan cuenta cómo Dios los estaba cuidando desde ese entonces para que no se enfermaran y no se murieran, porque no tenían medicamentos para curar esas enfermedades. Pero se vuelven costumbres y tradiciones, y hoy en realidad no son costumbres y tradiciones, sino son hábitos para subsistir. No te lavas las manos después de llegar de la calle o con las manos cochinas, pues simple y llanamente te vas a enfermar, y si no tomas medicamento pues te vas a morir. Y te puedes morir desde que eres un niño, un joven o un adulto o cualquier persona de cualquier edad. Y nos sigue mencionando aquí que no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Pues nosotros todo eso hoy en la actualidad lo hacemos como un hábito de limpieza, de prosperidad, para tener una buena salud. No lo hacemos por costumbre judaica. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de sus antepasados que comen con las manos impuras? Yo diría aquí que qué cochinos, ¿no? Los discípulos, ¿no? Pero como no entendían el por qué tienen que hacer eso, pues andaban comiendo con las manos cochinas. Bueno, pero ese es otro punto. Jesús les contesta: bien habló el profeta Isaías acerca de que ustedes son hipócritas, porque escribió: este pueblo me honra con la boca, pero de corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de los hombres.
Pues sí, porque le ponían mucho empeño a esas cosas y no al mensaje. Por eso es muy importante que tú leas las Sagradas Escrituras, las estudies, porque si no nada más vas a leer y vas a entender lo que te parece bien, y hay muchas cosas que pues lees y no las vas a entender, como lo que estamos ahorita analizando, de dónde vienen esas costumbres, que en realidad era muy necesario que se hiciera ese lavado de manos, porque si no te ibas a enfermar, te ibas a contaminar tu cuerpo, tu aparato digestivo, que en aquel entonces pues estaban muy lejos de saber lo que hoy en día no sabemos en este año 2018. De nada me sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de los hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Esto es muy importante. Fuera tradiciones de los hombres, en primer lugar está el mandato de Dios. Y el mandato de Dios pues están escritos aquí en las Sagradas Escrituras, aparte del Decálogo, que es muy ya codiciado y trillado, y ya lo sabemos, los 10 mandamientos. Pero hay muchas leyes aquí, muchos estatutos en los libros de las Sagradas Escrituras. Recuerda que tenemos nosotros los cristianos más libros que los judíos. Los judíos pues tienen muy pocos libros, 46 si acaso libros si los separamos nosotros, pero en realidad pues son menos. Tienen 39 libros y que están compactados y aparentemente son como 32 o 33 libros. Sí, porque juntan el libro de Esdras y Nehemías en uno solo, juntan el de Jeremías y Lamentaciones en uno solo, juntan el Pentateuco, que es la Torah, en uno solo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y entonces pues se reduce, pero en realidad pues, si lo separamos normalmente son como 39 libros. Pero nosotros tenemos 46 libros y aparte tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, que da un total de 73 libros. A esto, ¿por qué lo estamos diciendo de esta manera? Para que ustedes se den cuenta que es muy importante que tú conozcas, ames y sirvas a Dios y que puedas tú tener conocimiento de la palabra del Señor y no estés esperando que los mandatos de Dios solamente sean los 10 mandamientos. También les dijo, para mantener a sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto los mandatos de Dios, así lo dice Jesús. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, que eso es muy importante, y lo pasaban por alto. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte, lo dice las Escrituras. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo tengo que hacer para Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Dice, no, yo tengo que hacer las cosas por Dios, para Dios. Sí, pero ¿cómo puedes tú hacer algo para Dios si Dios no tiene un cuerpo, si Dios no es materia? Por eso el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amando a tu prójimo, entonces estás demostrándole al Señor, estás haciendo las cosas correctamente hacia el Señor, de que estás amándolo, amando al prójimo. Pues si no lo haces, pues entonces definitivamente no estás demostrándole al Señor que verdaderamente lo hagas. Y nos sigue diciendo, de esta manera ustedes anulan el mandato de Dios con esas tradiciones tontas y vulgares. O sea, no tiene caso que se transmiten unos a otros y hacen muchas otras cosas parecidas tradiciones. Entonces, no es bueno seguir las tradiciones y las costumbres mundanas de hombres. Ahorita en la actualidad tenemos muchas costumbres y tradiciones. Hay gente que se muere y la costumbre es de que hay que velarlo, hay que tomar café. O sea, y van y le lloran. Y después de que se muere todavía ponen una cruz de cal en el suelo, llena de flores, de rosas, puras tradiciones vanas, tontas, fuera de lugar. Costumbres que no sirven para nada. Tienen la costumbre de llevar y traer las cenizas de la persona difunta de un lugar a otro. La costumbre de tener las cenizas en casa y llevarlas cada vez que es una conmemoración de un año, de otro año, llevarlas a la iglesia para que escuchen misa ustedes y supuestamente el difunto ya ha hecho cenizas también. Son costumbres y tradiciones. No quiere Dios costumbres y tradiciones. Lo que quiere es tu comportamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Y hacen otras muchas cosas. Luego Jesús llamó a la gente y le dijo, escúchenme bien, todos atiendan. Nada de lo que entra fuera del hombre lo hace impuro.
lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Pues sí, tú todo lo que comas, como dice Jesús, cuando Jesús dejó a la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza, y aquí nos dice, así que ustedes tampoco entienden, no entienden nada de lo que está, de lo que entra afuera hace impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre para después salir del cuerpo. O sea, todo lo que comemos pues se tritura y vamos al baño y hacemos excremento. No nos hace impuro, es una cosa normal, es un ciclo. Acuérdense que el comer nos nutre y desechamos lo que no nos sirve de la comida, y eso no nos hace impuro a nosotros. ¿Cuánta gente agarra y dice, no, yo no voy a comer carne de puerco porque yo soy judío y no puedo comer carne de puerco? Yo no puedo comer carne el Viernes Santo, ni los viernes de Cuaresma porque estoy cometiendo pecado. Si es tu oportunidad de comer carne, pues cómela. Eso no te va a hacer impuro. Pero si le puedes ofrecer al Señor eso, bueno, pues ofrécelo, porque así te lo dice la Iglesia. Pero, ¿cuál es la verdadera abstinencia que debemos de ofrecerle en Cuaresma a nuestro Señor? Que te detengas de hacer cosas equívocas, erróneas. Esa es la abstinencia. El ayuno es que le ofrezcas al Señor que te vas a quitar lo que más te gusta y que se lo vas a ofrecer al Señor para decirle, Señor, estoy contigo, te amo. Y le ofreces al Señor un ayuno en abstinencia, de quitarte de encima de ti cosas con mucho agrado que te tienen preso durante toda tu vida. Hay gente que deja de tomar vino, hay gente que deja de fumar, hay gente que deja el vicio, hay gente que deja su mal carácter, hay gente que hace cosas diferentes en honor y gloria de nuestro Señor, haciendo oración, ayudando al prójimo, visitando a los enfermos, visitando a las viudas, a los huérfanos, ayudando al necesitado, haciendo caridad. Es ayuno, es abstinencia. Bueno, no hace impuro lo que está afuera, sino lo que sale del corazón. Entonces, tus malas actitudes, tus malos actos, tus malos pensamientos, tus malos deseos, pues eso es lo que te hace impuro. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Digo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, que casi no, ¿verdad? Eso casi no, el orgullo y la falta de juicio. El chisme y el orgullo, porque yo tengo mi orgullo, decimos, sí, hasta como que levantas la voz, ¿verdad? Yo tengo mi orgullo. Ajá. Ay, no, yo nunca digo chismes, ¿no? Lo que más nos encanta, chismear, ¿verdad? Hablar de las personas, pues eso es pecado. Bueno, aquí lo dice nuestro Señor. Ay, tú sabes. Ay, tú interprétalo si tú quieres. Pero aquí muy claramente lo dice. Todas estas cosas son malas, salen de adentro y hacen impuro al hombre. Después nos menciona que de ahí se dirigió Jesús a la región de Tiro, entró a una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo hacer esto y esconderse. De pronto se supo de la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrojó a los pies de Jesús. La mujer era extranjera de nacionalidad sirofenicia, aquí dice Marcos, ¿verdad? Pero Mateo dice que era de Cananea. Bueno, pues a lo mejor eso quiere decir que era de Cananea, ¿eh? Sirofenicia. Aquí dice que era una mujer de nacionalidad sirofenicia, o sea, de Fenicia y de Siria. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio, y Jesús le contesta, deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y hacer los perros. Esto nos da a entender que Jesús había ido primero a convertir, a enseñar al pueblo judío, para que el pueblo judío se pusiera a trabajar y convirtiera a toda la gente de todo el mundo. Ese es su trabajo de los judíos, compartir
el Evangelio, compartir su conocimiento de Dios, compartir la sabiduría y las bendiciones de Dios a toda la gente que no es judía. Ellos son los pastores, ellos son los que deben de llevar el Evangelio a los demás. Y bueno, pues lo vimos, estaban los 12 apóstoles, ¿verdad? Todos ellos eran judíos. Nuestra Iglesia Católica es judía en su inicio, estaban los 12 discípulos judíos. Por eso Jesús le dice a la mujer, es que yo vengo a ellos, no vengo a ustedes. Ya ustedes recibirán de ellos cuando ellos aprendan. No, pues la señora se ha de haber puesto muy sorprendida. Dice, de aquí que estos se conviertan, de aquí que ellos crean que tú eres el Mesías, de aquí que ellos se pongan a trabajar, de aquí que ellos se pongan a evangelizar a todo el mundo, pues está difícil. Estamos en el 2018 y está muy preocupados el pueblo judío porque pues ya tienen su nueva capital, que siempre ha sido su capital, Jerusalén. Y están muy preocupados porque pues vayan a hacer otra vez el templo de Salomón, ¿no?, que fue destruido. Pero no están preocupados por evangelizar ni llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Hay poquito, quizás algunos, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría están muy herméticos, muy encerrados en ellos mismos. Pues aquí por eso le contesta Jesús a esta mujer de esta manera. En el Evangelio de Mateo nos menciona muy diferente, ¿verdad? Que va gritando a la mujer y que los discípulos le dicen, ya despídela, córrela de aquí, ¿verdad? Bueno. Y el Señor, sí, dice ella, le responde, sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer sus hijos. Todo lo que cae del pueblo judío ahora a nosotros nos ha servido mucho, porque nosotros aquí ahorita tenemos 46 libros, 7 libros más que ellos no aceptan porque están escritos en griego. Ellos tienen menos libros en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos más. Ellos tienen 39, nosotros tenemos 46. Ellos no tienen el Nuevo Testamento y nosotros tenemos 27 libros del Nuevo Testamento, escritos por judíos, igual que ellos. Nuestra Iglesia Católica es una iglesia judaica, judía, convertida al cristianismo. Jesús le dijo, has hablado bien, pues irte, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, pero el demonio ya se le había salido. Órale, un exorcismo, pues ¿qué diríamos? A distancia, para no decir telepáticamente, ¿verdad? A distancia, había exorcismos a distancia. Jesús volvió a salir a la región de Tiro y pasando por Sidón y los pueblos de la región de Decápolis, llegó a Galilea. Ahí le llevaron un sordomudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado aparte de la gente para que no viera a la gente. Jesús no venía a hacer milagros, pero tenía mucha sensibilidad en su Señor Jesucristo. Mucho amor al prójimo, ayudaba a todos. ¿Para qué le iba a devolver el oído a este hombre? Pues para que escuchara la palabra de Dios. ¿Para qué le iba a devolver su lengua? Pues para que pudiera evangelizar. Entonces te da un mensaje, no seas sordo a las cosas del Señor, no seas tartamudo, predica, lleva el conocimiento a los demás de lo que el Señor te está haciendo a ti, dáselo a los demás. Allí le llevaron un sordomudo y le pidieron que lo pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Fíjense, Jesús le mete los dedos a los oídos. O sea, digo, no sé de qué tamaño han sido los dedos, pero pues son bastante grandes, ¿no? Los dedos de un hombre, de una persona, para que le quepan a uno en el oído. Pero qué acción, el dedo de Dios, Dios con su dedo, con su mano, te abre el conocimiento para que escuches la verdad. Nadie más. No te embobes ni te creas nada de lo que te diga nadie. Solamente Dios es el que te abre los oídos para que lo escuches, para que escuches su palabra. Aquí lo está diciendo en este mensaje teológico, ¿eh? Y con la saliva, dice aquí, le tocó la lengua. ¿Sí? La misma saliva del Señor le toca la lengua al hombre para que se vuelva sano y deje de tartamudear y pueda evangelizar. Dios va a poner las palabras en tu boca para que tú le lleves el conocimiento de la verdad a los demás. Luego mirando al cielo suspiró y dijo al hombre éfata, es decir, ábrete. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo
hace la acción de agradecimiento a nuestro Padre Dios, que es lo mismo que debemos hacer nosotros. Todo esto es un adoctrinamiento, todo esto es una enseñanza a los discípulos para que aprendan a hacer las cosas correctamente. Y no empiecen a inventar cosas, que hoy en día pues tenemos muchas cosas inventadas. Toda la gente va y se hinca enfrente de los santos, enfrente de las imágenes, se hinca enfrente de la Santísima Virgen. Le pide a la Santísima Virgen, le piden a los ángeles, a los santos, milagros. Y muchas veces les piden cosas vanas, mundanas y materiales. Qué bueno que nada más fuera como mucha gente pide salud, curación de los enfermos, pide que casa, vestido, sustento. Pero muchos piden hasta que volverse ricos, vivir en lujos, tener poder en el gobierno, en la política y en todo su trabajo. Qué absurdo, ¿no? No saben pedir. ¿Cómo Dios les va a dar cosas de esa índole? Están totalmente erróneos. Aquí nos menciona que en el momento en que los oídos del sordo se abrieron y la lengua quedó sana y pudo hablar bien. Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. No se aguantaban el presumir, el decir, ya puedo oír, ya puedo hablar. Ese hombre que le dicen Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, sí, que sus hermanos por ahí andan y sus hermanas también. Sí, ese hombre, ese me curó. No cumplió con nuestro Señor Jesucristo de quedarse callado. Llenos de admiración decían, todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y lo que los mudos hablen. En el capítulo 8 dice que un día, de nuevo, se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, y nos habla de la multiplicación de los panes, en donde hay 4,000 personas y les da de comer a 4,000 personas. Y nos hace mención de que probablemente tenía 7 panes y algunos pescados. Es la segunda multiplicación que nos mencionan los evangelios, y este evangelio también está en Mateo. Pero quiero hacerles a ustedes ver que en el evangelio de Lucas no se encuentra, y el evangelio de Juan tampoco lo cuenta. Es muy interesante ver eso porque Juan sí era discípulo de nuestro Señor Jesucristo y no cuenta estos sucesos tan importantes, nada más los cuenta Marcos por historia que le contó Pedro, y lo cuenta Mateo, que era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no lo contó Juan? Sería una cosa muy, muy importante el inspeccionar, el investigar. A lo que voy es de que, desafortunadamente, como se los he mencionado, parece ser que hay muchos pasajes bíblicos que no están en los evangelios, porque fueron quitados desde su inicio, no nos los dejaron, pensaron que no nos iban a servir o que iban a contradecir ciertas cosas y que no estaban inspirados por Dios, o no sé cuál haya sido la decisión de no dejarlos, pero de que no los dejaron, no los dejaron, y pues no tenemos esos evangelios, y por eso tenemos unos evangelios muy chiquitos. El evangelio de Mateo pues son 28 capítulos, bueno, así se dividieron en 28 capítulos, está muy pequeño. Este evangelio de Marcos pues son 16 capítulos. Entonces pues nos damos cuenta que en realidad pues son unas informaciones muy pequeñas, muy poca información tenemos, y tan poca información que tenemos que muchos ni la estudian ni la leen, y muchos ni la conocen. Ustedes pueden preguntarle, oye, ¿ya leíste los evangelios? Dicen, ¿qué? ¿Cuándo? No, yo jamás, ¿verdad? Y viendo que son muy pequeños, pues era cosa de que pues los agarraras y los leyeras de volada, ¿no? Y los estudiaras de volada. Pues no sé, la gente como que no le pone mucho empeño ni mucho interés. Y entonces nos damos cuenta de que aunque hubieran sido muchos, pues la gente no les hubiera puesto empeño. Son pocos y de todas maneras pues no le ponen empeño. El evangelio más corto es el de Marcos, son 16 capítulos. Después tenemos el de Juan, que es 21 capítulos. El de Lucas, que son 24 capítulos. Y el de Mateo, que son 28 capítulos. O sea, son muy poquitos capítulos en que están divididos los evangelios. Y aquí nos damos cuenta entonces en la multiplicación de los panes
que nuestro Señor Jesucristo le da de comer a la gente. Nosotros entendemos entonces que Dios nos da casa, vestido y sustento. Sobraron 7 canastos de pan con pescados los 7 días de la semana. Es el simbolismo. En la otra multiplicación de los panes, que eran para 5,000 personas, el número 5 significa el trabajo del hombre. En donde sobraron 12 canastos, representa el simbolismo de las 12 tribus de Israel. Y aquí nos menciona el número 7, que nos menciona los 7 días de la semana. Dios siempre nos da casa, vestido y sustento. Jesús subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta, o sea, Magabán. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, y para tenderle una trampa, como les digo, siempre estaban siguiendo a Jesús, pero no porque quisieran aprender, lo seguían por envidia, por recelo, para ponerle trampas. Aquí no nos menciona que Judas Iscariote ya andaba con que yo también colaboro con las trampas con Jesús para que lo condenen. No. Judas Iscariote no odiaba a Jesús, ni Jesús odiaba a Judas Iscariote. Judas Iscariote no se añadió al grupo nada más porque se le hinchó la gana, no. Jesús lo mandó llamar, lo atrajo a su grupo. Le dio también poder para expulsar demonios, para llevar la palabra de Dios a los demás. Estaba siendo partícipe de las cosas del Señor. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué pide esta gente que señales milagrosas? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. O sea, los fariseos andaban pidiendo: a ver, haznos un milagrito, y entonces vamos a ver y creer que tú eres hijo de Dios. Nunca esperemos milagros del Señor para seguir al Señor. Y es lo que en la actualidad mucha gente dice: ya se va. Yo espero que el Señor me haga el milagrito. Yo quisiera que el Señor me hiciera el milagro. Y entonces sí, voy a misa. Entonces sí, me confieso. Entonces sí, comulgo. Entonces sí, dejo de fumar. Entonces sí. Y así estamos. Acondicionamos a Dios como si fuese un negociante. Si no es Trump, no es un comerciante. Si no, vamos a hacer un tratado de libre pecado o de libre salvación. No. Pues así somos nosotros, ¿verdad? Dice Jesús aquí: no les hizo ningún milagro a esa gente. Los dejó y, volviendo a entrar a la barca, se fue al otro lado del lago. Se habían olvidado de llevar algo de comer los discípulos y solamente tenían un pan en la barca, un pan. Jesús les advirtió: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pues sí, cuídense de todo lo que les están enseñando y diciendo de los fariseos y desde los seguidores de Herodes, porque los están maleducando. Por eso, en una lectura nos dice Dios: maldito el que cree en el hombre, bendito el que cree en Dios. Y les dice a los sacerdotes: guías ciegos, están guiando a los otros ciegos, no les enseñan bien y los siguen siguiendo ustedes. Nosotros en la actualidad debemos de tener esto muy consciente. No podemos seguir a un papa de la Iglesia Católica si está cometiendo errores. No podemos seguir a un sacerdote si está cometiendo errores. Sí, porque los hay. Hay gente perversa, inmiscuida en la iglesia, en todas las iglesias, pero nada más hablo de la Iglesia Católica. En todas las iglesias hay gente inmiscuida que son gente mala. Son lobos vestidos de ovejas, así nos dice nuestro Señor. ¿Cuántos hemos visto sacerdotes que nada más se dedican a robar el dinero de la feligresía, a llenarse de dinero y vivir muy bien? Y todo del dinero de la feligresía, diciéndoles que tienen que pagar el diezmo, limosnas, que tienen que pagar las acciones sacramentales, que tienen que pagar todas las devociones de misa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos sacerdotes vemos que tienen los vicios, muchos vicios, tanto de droga como de tomar vino? Y esto es lo de menos. ¿Cuántos sacerdotes ellos mismos violan sus propios estatutos de no tener mujer e hijos, y tienen mujer e hijos? Ellos mismos se impusieron eso, porque Dios nunca les impuso eso. Ellos solo se impusieron eso de no tener esposa e hijos, ser célibes. Y pues muchos no lo cumplen y violentan sus propios estatutos.
Pero no solo eso, sino hay cosas peores. Una de ellas, pues es que violan a los niños, a las niñas, son pederastas. Y algunos otros hasta homosexuales son. Entonces nos damos cuenta que la iglesia tiene muchos problemas. Y no mencionar, no sin dejar de mencionar la época de la Inquisición, en donde mataban a la gente diciendo que eran brujos, brujas. Se aprovechaban de su autoridad eclesiástica para llevar a cabo sus vicios, sus bajezas ante la gente. Entonces es muy importante que pues, también ustedes lo tomen en cuenta. Entonces no podemos seguir, al único que debemos de seguir, el único ejemplo de vida es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces no te quedes reducido en tu conocimiento con respecto a lo que te enseña un dirigente, un pastor, un presbítero, un guía espiritual. Tienes que conocer a Dios. Aquí está su palabra. Conocerlo, amarlo y servirlo. Pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Ora al Espíritu Santo para que te diga qué es lo que debes de entender en las cosas del Señor y puedas entender lo que estamos aquí estudiando y leyendo. Porque de lo contrario, pues te vas a quedar como si estuvieras en el kinder y nunca vas a acabar de estudiar. Nunca vas a acabar de conocer al Señor. Te vas a quedar con eso que te enseñaron de niño o con lo que el sacerdote te está manipulando para beneficio de él. Y a lo mejor no pretende el sacerdote que tú aprendas para que te salves, sino para que le sirvas a él. ¿Cuánta gente en el templo va y limpia el templo y no le pagan? Va y participa en el templo para que todo salga bien, va y da la caridad en el templo para que la iglesia esté en buenas condiciones, va y da su dinero para que la iglesia tenga unas buenas bancas, un buen mosaico, unas buenas alfombras, un buen aparato de sonido. Te hace el sacerdote que te pongas a vender afuera de la iglesia para que tengas tú un ingreso y le des ese ingreso al sacerdote, que supuestamente es para hacer arreglos al templo. Y bueno, pues sí, muchas veces lo hacen, porque pues ¿qué otros ingresos puede tener la iglesia? Solamente la limosna. Y hoy en la actualidad el Papa Francisco ha dicho muy claramente: se acabaron los cobros, ya no deben cobrar por administrar los sacramentos, ya no deben de cobrar por oficiar una misa. A ver si le hace caso, a ver si lo obedecen. Va a pasar a la historia este hecho, pero pues parece que no le van a hacer caso, porque pues imagínense de qué van a decir los sacerdotes: ¿y de qué vamos a vivir? Nos vamos a morir de hambre. Ay, pobrecitos, viven mejor que uno, tienen mejor casa, tienen mejor vestido, tienen mejor auto que nosotros y su dinero guardado. Y los que tienen familia, la familia está mejor. Digo, no voy a mencionar nombre porque no es el caso y solamente hablo de la Iglesia Católica, pero todas las iglesias es lo mismo, Sí, porque no vayan a salir como los políticos en la actualidad. Ahorita en este año 2018 estamos en elecciones y muchos dicen: ay no, por tal partido, ahí está, ahí sí hay verdad. No, ninguno. Solamente hay que confiar en Dios, hay que pedirle a Dios para que nos mande unos buenos gobernantes y no que sean bandidos y rateros. Se habían olvidado de llevar algo de comer. Nos menciona aquí que pues nada más llevaban un pan y les dice que tengan mucho. Dice: ¿por qué? Dicen que no entienden todavía, no entienden ni se dan cuenta. Tienen tan cerrado el entendimiento, tienen ojos y no ven y oídos y no oyen. ¿No se acuerdan cuando repartieron los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos contestaron: 12. Y cuando repartí 7, y entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas recogieron? Pues 7. Entonces les dijo: ¿y todavía no entienden? Después llegaron a Betsaida y llevaron a un ciego, Jesús rogándole
Rogándole que lo tocara, Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver. El ciego comenzó a ver y dijo: veo a los hombres, me parecen como árboles que andan. Lo empieza a curar y dice: a ver, ¿cómo va tu sanación? Pues veo como los hombres como que andan. Bueno, y sigue Jesús. Le puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención, luego sanó, ya todo lo veía claramente. Entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo: no vuelvas al pueblo. ¿Por qué el Señor tuvo dos imposición de manos sobre este ciego? La primera es para que viera el ciego. Si empezaba a ver, bueno, ya estoy viendo. Bueno, le vuelve a poner las manos y dice: ahora sí ya veo bien, clarito. ¿Por qué hizo esto nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se debe que nos lo comente, nos lo platique este evangelista de esta manera? Sí, porque pues muchos de ustedes podrán decir: bueno, pues ya lo curó y se acabó, ¿no? Pero tiene una acción media diferente. No es igual que todas. ¿A poco al que le devolvió el oído digo: a ver, ya te metí los dedos en el oído? Empieza a decir: sí, pues oído medio zumbiditos. Y ya le volvió a meter los dedos y digo: no, sí, ya escucho bien. ¿Verdad que no? Aquí sí. Era importante que este hombre ciego poco a poco se fuera dando cuenta de la grandeza de Dios. No es de un abrir y cerrar los ojos. Por lo tanto, a nosotros nos da esa indicación. Poco a poco vas viendo la grandeza del Señor en el lapso de tu vida. Y es así como debes tú. Y ya no debes de regresar al pueblo, o sea, no debes regresar a lo mismo. Debes ir a tu casa, o sea, contigo mismo. Somos templos del Espíritu Santo. No debes de regresar al pasado. Y vas viendo a Dios poco a poco. Por eso este mensaje y por esta forma de explicarle las cosas. Después de esto, Jesús y sus discípulos se fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Cómo va a ser Juan el Bautista? Otros dicen que Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Pues todavía no entendían que era el Hijo de Dios. ¿Y ustedes qué dicen que soy? Le preguntó Pedro. Le responde: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Ahí ya les está diciendo. Y fíjense lo que dice aquí adelante. Comenta su muerte Jesús. Comenta su muerte y no está condenando a Judas Iscariote, ni tampoco está diciendo: por culpa de uno de ustedes me van a matar, por culpa de uno de ustedes me van a entregar a los maestros y ancianos de la ley. Ay, uno de ustedes que me traiciona. No dice nada de eso. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho. Ahí está. Se lo está diciendo. Y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Les digo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Ahí hubiera dicho. Les hubiera dicho así, ¿verdad? Tendré que sufrir mucho por causa de uno de ustedes que me va a traicionar. ¿Verdad? Y sería rechazado por los ancianos porque me van a condenar y me van a llevar al Sanedrín y me van a hacer preguntas. No les dice nada de eso. Se dan cuenta cómo no acusa, no condena, ni mucho menos está haciendo a un lado a Judas Iscariote. Pero dice, esto les advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, tú ves las cosas tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Entonces, un mensaje para nosotros es que no razonemos las cosas de Dios, aceptemos las cosas de Dios tal como son, porque nosotros le vamos a meter el decoro, las vamos a apuntalar como los hombres, las vamos a sentir como los hombres, le vamos a meter el raciocinio, la vamos a adornar como seres humanos, y no. Las cosas de Dios son como Dios manda. Nosotros no debemos de intervenir en ninguna de sus acciones divinas. Son como son y se acabó. Ya les había dicho que lo que le iba a pasar
a Jesús, entonces ¿por qué culpan a Judas Iscariote? ¿Por qué le echan la culpa a él? Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, pues ya, Pedro le responde, no digan nada, no le digan a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho, sería rechazado por los ancianos. Esto lo advirtió claramente, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Bueno, luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y le dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Qué es cargar la cruz y seguir a Cristo? Muchos tenemos complicaciones en la vida, tenemos situaciones difíciles en la vida, pero eso no es cargar la cruz. Cargar la cruz es que reacciones, que hagas a un lado toda tu vida mundana y material y lleves una vida espiritual. Eso es cargar tu cruz. Cargar tu cruz no es el que tengas tú un esposo borracho o que tengas hijos maleducados, no los criaste bien y ahora te causan problemas. Cargar la cruz no es que seas pobre, cargar la cruz no es que tengas una enfermedad, cargar la cruz no es que tú te sientas mal. Cargar la cruz es que tú dejes todo por Dios, te alejes de todo lo mundano y lo terrenal y le ofrezcas al Señor una vida espiritual conforme a lo que te está pidiendo aquí. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y del mensaje de salvación, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar la vida del mundo entero? ¿De qué le sirve? Si pierde la vida. ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? ¿Qué le pasó a un narcotraficante con tanto dinero que quiso cambiar su rostro? Pues se murió en la cirugía por querer hacer cirugía plástica. ¿Qué le pasó a los gobernantes como Javier Duarte, que lo agarraron por ahí por Guatemala? Está encarcelado, ¿qué le tienen tantos millones? Ah, pero su esposa dice, yo sí merezco todo esto, los lujos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo los seres humanos se envician, se ensucian, se llenan de vanidad, distorsionan su vida y la pierden? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con sus santos ángeles. Así por la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, que es la parucía, y va a venir con sus ángeles. Nuestro Señor Jesucristo vendrá una segunda vez. Y es cuando dice que vendrá con la gloria de su Padre. Y estará con la gente, con todos aquellos que lo aman, que lo han seguido y que están con Él. Y les dirá a sus ángeles que separen los que están con el Señor de los que no están con el Señor. Porque sí, pues hay mucha gente que no cree en Dios, no hace nada para Dios, hace todo lo contrario. Está lleno casi el planeta de gente perversa. Vemos cómo hay gente que se inmola matando. Hay musulmanes, terroristas, que matan a sus hermanos. Y digo sus hermanos porque son sus hermanos, los árabes son medios hermanos de los judíos. Y traen guerra. Y ahí se andan agarrando. Unos se defienden, los otros atacan. Los otros crecen siendo educados para matar y tratan de destruir a sus propios hermanos. En otros lugares hay secuestros, hay asesinatos, está la drogadicción, se llenan de dinero, se llenan de poder para vivir con lujos,
lo mundano y lo material. Y esa es la vida que quieren llevar ellos. Le hacen caso a los enemigos del alma, que es el demonio, el mundo y la carne. Satisfacen su carne, que es su cuerpo, con todas las exigencias de sus sentidos. La carne, el mundo. Tratan de tener en el mundo lo más posible de los lujos, ¿sí? El poder, el gobierno. Y el demonio, que vive en ellos la maldad, se alejan de Dios, no creen en Dios, no le temen a Dios, y cuando Dios se hace presente, son destruidos. Gracias a Dios. Eso sí lo podemos decir. Porque solamente Dios es quien puede acabar con todo esto. Nadie, ningún gobernante que presuma de decir que va a acabar, va a poderlo hacer. Solamente Dios es quien tiene el poder y la fuerza de acabar con todos esos males, con los enemigos del alma. Que Dios te bendiga.